Las breves de la información. Joe Biden estaba ocultando la información, mejor dicho, y empezó a ocultar la información por el COVID. Y llama mucho la atención que al principio se hablaba solamente de Meta, en el aspecto de que era Facebook. Ojo con el dato, esto ya venía hablándose. Esto viene, por ejemplo, esta nota es vieja, donde Biden ordenó a Facebook eliminar publicaciones sobre el origen del COVID. Según se publica The Wall Street Journal, donde en julio del 2021 se empezaron a ver ciertos correos electrónicos. Ahora bien, ya no es una especulación, esto ya es masivamente en el aspecto de que el día de hoy encuentran lo siguiente, donde el equipo establece lo siguiente: el perro faldero de Biden, los correos electrónicos exponen ahora, ya no es Meta, ahora YouTube como el estándar de oro de la censura de la Casa Blanca, en el aspecto de que ahora era la red social que empezaba a ser censurada, empezaban a cortarle el alcance a las teorías de conspiración, a los que hablaban del tema y eran expertos, por ejemplo, médicos, científicos, etcétera. El equipo de YouTube fue particularmente receptivo a las demandas de la administración y a los funcionarios de Biden. Lo promocionaron como un ejemplo para estimular a otras empresas, específicamente Facebook. El director de compromiso global de Meta, Nick Clegg, declaró que el asesor principal sobre lo que es el bicho, tenemos que decirle así, por el algoritmo de la Casa Blanca, Andy Slavitt, le informó sobre la asistencia de una reunión, información errónea, donde el consenso fue que Facebook es una fábrica de desinformación, a diferencia de Meta, afirmó Slavitt, que YouTube ha hecho avances significativos para eliminar contenidos que generan dudas sobre lo que es la vacuna, mientras que las plataformas propiedad de Mark Zuckerberg se quedaron atrás. Es algo interesante que en pocas palabras sí es una realidad lo que se está hablando, mínimo lo que se está especulando de que sí existen estos correos electrónicos, porque todo desde el año pasado, 2023, lo que es agosto, y el día de hoy sí se hablan de estos correos, pero nadie saca ese tipo de correo. Ahora bien, también el portal político establece que un exfuncionario de la Casa Blanca finalmente sube el estrado en una investigación larga duración sobre el COVID y las elecciones del 2020. Es decir, esto no es nada más del COVID que se empezó a censurar, sino que ya empezaban a censurar sobre las elecciones. Por eso es de vital importancia entender que TikTok, siendo una aplicación en el aspecto de China, no tienen esa restricción, no tienen esa forma de meter censura o presión en el aspecto de qué contenido sí darle más difusión, que otro quitarle el alcance. Por eso se hace mucho en tendencia rápidamente en TikTok, que por ejemplo en Twitter o lo que es YouTube. Es lo que establece el día de hoy, donde se suponía que la audiencia se centraría el comportamiento de la Casa Blanca tras las elecciones del 2020, cuando los funcionarios se pusieron en contacto con Facebook, Google y Twitter y otras empresas para eliminar publicaciones de desinformación. Y aquí lo interesante es cómo una aplicación puede decir qué es desinformación y no, en el aspecto de que todo estaba manipulado. No había, por ejemplo, hablando del bicho, no había datos científicos e inclusive no se sabía de dónde provenía, y pues obviamente empezaron las teorías de conspiración y eso sí estaba vetado. Es algo interesante donde los republicanos publican las comunicaciones internas de los ejecutivos tecnológicos. Si se dan cuenta, donde yo me estoy basando sobre este tipo de correos electrónicos, que ya es una realidad en el aspecto de que ya se está difundiendo más. Si se dan cuenta, las plataformas que yo estoy usando como para exponerles, no es de Wall Street Journal, no es de CNN, no es ningún de Washington Post, no es ningún medio de comunicación alternativo. Por mucho político que habla del tema en su sección de tecnología, y lo habló a principio de mayo del 2024. Es muy difícil que pues ahora sí los medios alineados, por ejemplo Fox News, que es un portal fuertemente de Donald Trump, y de hecho el COVID viene desde Donald Trump, es algo interesante
que se empieza a hablar, pero solamente con los medios alternativos, entre comillas, porque hay unos que, por ejemplo, político, todavía sigue el oficialismo. Las breves de la información.